Como dice Marie Curie, en la vida no existe nada que temer, solo cosas que comprender. Recuerden, corillo, buscar la manera de aprender que más le divierta. Neil deGrasse Tyson dice: nadie que es curioso es tonto. Las personas que no hacen preguntas permanecen ignorantes del resto de su vida. Y para ustedes, esto es curiosidad científica. Buenas, corillo de curiosidad científica, bienvenidos sean todos a otro episodio más de Curiosidad, papá. Aquí donde la ciencia cobra su voz, papá. Aquí le habla su host Agustín Valenzuela. Mira, hoy vamos a sumergirnos en uno de los campos más fascinantes y complejos de la física moderna. Tú sabes que a mí me encanta la cuántica. Así que vamos a hablar de física cuántica, papá. Las partículas fundamentales, los bosones, fermiones y cositas así. Y, ¿verdad? Y cómo descubrimos que el universo se construye y se mantiene pegadito y cositas así. Ya tú sabes, tititere. Mira, que entre habichuelas y pegados siempre sabemos hacer las cosas. No sé qué tiene que ver una cosa con eso, pero nada, vamos a seguir. Agustín, déjate de payasada. Corillo, mira, primero que todo, antes que nada, tienen que ir, mira, a jaboneradongato.com, los que nos mantienen aquí semana tras semana auspiciando ¿verdad? Este pedacito de terruño borincano. Así que, mira, vayan a jaboneradongato.com, donde, mira, tienen los mejores jabones, mira, con ingredientes, mira, naturales, mira, y sigo diciendo, mira, pero es que son los mejores, ¿qué te puedo decir? Aparte que son riquísimos, a veces le dan ganas a uno darle una mordida pensando que es un dulce de los ricos que son. Corillo, mira, y mejor aún, con el código curiosidad, tienes 10% de descuento. No importa si compras 5 o si compras 100, tienes 10% de descuento, papá. Y eso es maravilloso. Ahora, corillo, vamos al capítulo. Vamos a hablar de qué son los bosones y los fermiones. Y, ¿verdad? Es una locura. Esto a veces puede parecer complicado, pero no lo es. Si ustedes van a darse cuenta que al final de este episodio ustedes van a entender todito. Pero, ¿verdad? Hay una analogía aquí que no la escribí yo, pero pienso que está chévere, ¿verdad? Para diferenciar lo que son los bosones y lo que son los fermiones. Imagínate que tú estás en un universo, ¿verdad? Gigantesco en un videojuego. Pues los fermiones son los personajes, los escenarios y todas esas cositas, ¿verdad? La materia, que son los electrones, protones y neutrones. Y entonces los bosones, en cambio, son los mensajeros, ¿verdad? Las partículas que hacen que todo interactúe. Porque tú puedes crear el personaje, el background, el escenario, todas esas cositas. Pero ¿cómo funciona? Necesita algo, una cosita atrás que hace que todo funcione, que se mueva el muñequito, que brinque, que se caiga por el risco. Pues esos serían los bosones. Así que los fermiones obedecen el principio, ¿verdad?, de exclusión de Pauli, ¿verdad? No pueden ocupar el mismo estado cuántico. Por eso los átomos existen como estructura organizada, porque son físicas, ¿verdad? Son estructuras, son las partículas, ¿verdad? Los fermiones, como ya dije, que son electrones, protones y neutrones, son estructuras físicas, ¿verdad? O sea que no pueden estar, ¿verdad?, ocupando el mismo estado cuántico. Ahora, los bosones, sin embargo, sí pueden compartir el mismo estado cuántico. Estos los convierten en portadores, corillos, de las fuerzas fundamentales. ¡Uy, papá! Vamos a, ¿verdad?, a dividir esto en pedacitos. Por ejemplo, cuando hablamos de bosones, los bosones, ¿verdad? Hay partículas diferentes de bosones, como los fotones, ¿verdad? Que son portadores de la fuerza electromagnética. También están los bosones W ¿verdad? Positivo, W negativo y Z. Estos son responsables de la interacción débil, ¿verdad? Esa fuerza nuclear débil. Pues esas interacciones son una base de estos bosones, los W positivos, los W negativos y la Z. Están los gluones, papá, que portan la fuerza fuerte, que mantienen unidos a los quarks ahí dentro, ¿verdad? Y esa fuerza mantiene esos protones que son de la misma carga. Y en vez de repelerse, cuando se pegan muchos, los gluones los cogen y no los dejan escapar. Están los gravitones también, que esa ya es una
partícula hipotética, pero, ¿verdad? La palabra es bastante clara, gravitones, de gravedad, que sería, ¿verdad? La partícula que interactúa, ¿verdad? Con estos campos gravitacionales. Nuevamente, los gravitones son hipotéticos, corillo. Está el bosón de Higgs, que mira, por culpa del bosón de Higgs es que yo tengo esta panza, ¿verdad? Mi peso. Porque es que el bosón de Higgs le da masa a otras partículas. Y cuando tú hablas de masa, tú dices, ¿cómo que masa? Las partículas, hay masa, ¿cómo es? Hay partículas gorditas y unas flaquitas. No es eso necesariamente. Es que acuérdense de que la masa se mide por la inercia, ¿verdad? Por la masa inercial, debo decir. La masa se mide por la, ¿verdad? O el peso, si quieres pensarlo en manera de peso. Pero la palabra real sería masa, cuán masivo es algo. Y por lo tanto, cuando tú quieres medir masa o entre comillas peso, se debe a la masa inercial. ¿Y qué se refiere a la masa inercial? Se refiere a cuánta energía tú necesitas para mover algo. Y a pesar de que las partículas, por ejemplo, el primo del electrón, el muón, se ve idéntico con un electrón, pero necesita muchísima energía para moverlo. O sea que esa partícula es más masiva. El bosón de Higgs le da más masa porque necesita, ¿verdad? Mucha más energía, ¿verdad? Tiene una masa inercial mayor, ¿verdad? Y para que no nos perdamos. Así que hablemos entonces un poquito de historia, papá, de cómo llegamos a este punto. Y el viaje comenzó a principios del siglo XX, ¿verdad? Con el modelo atómico de Bohr y luego la mecánica cuántica. Esto, ¿verdad? Se reveló que el mundo subatómico era mucho más complejo. En 1928, Paul Dirac predijo la existencia del positrón y en 1932 fue confirmada. Por si no saben, el positrón es como un electrón, pero con carga diferente. El positrón es entre comillas, el electrón, pero mira, la antimateria. Sí, muchachos, existe la antimateria. Existe una materia que es ¿verdad? Lo contrario a la materia regular de nosotros. Que, by the way, si la materia y la antimateria se encuentran, se aniquilan, corillo. Pues el positrón, gracias a los cálculos de Paul Dirac, que cuando tú miras el cálculo, no importa si fuera de carga positiva y negativa, pues funcionaba igual. O sea, sería materia igual que la que conocemos, pero le llamamos antimateria, el otro lado de la materia. O sea que por eso fue que dijeron, bueno, de acuerdo a esto, ¿verdad? De acuerdo a lo que dijo Paul Dirac, es como que, mira, pues si hay un electrón debe haber una partícula par que puede ser entonces de carga positiva en vez de negativa. Y eso fue en el 1932 que lo que lo confirmaron. Así, ¿verdad? Empezó la era de las partículas predichas antes de ser descubiertas, lo cual, by the way, nosotros creamos materia, ¿verdad? Antimateria, ya, en los laboratorios. Esto existe, es literal. Es bien difícil, súper cara de crearla y se destruye súper rápido. Pero, corillo, la distinción entre bosones y fermiones se formalizó gracias a Enrico Fermi, Paul Dirac y Satyendra Nath Bose. Que Bose, si le suena ese nombre, ¿verdad? El condensado de Bose-Einstein, o Einstein-Bose, whatever, el condensado de Bose-Einstein. Que Bose, ¿verdad? Creo que famosamente Bose, bosones, ¿verdad? Pero anyway, estos muchachitos, ¿verdad? Enrico Fermi, Paul Dirac y Bose, cuyos trabajos, ¿verdad? Gracias a los trabajos de ellos, pues dieron nombre a estas dos grandes familias, corillo, ¿verdad? De estas partículas de bosones y fermiones. Fermiones, Bose, bosones. Eso, ¿verdad? Te da como que una buena idea. Ahora, hablamos del bosón de Higgs, ¿verdad? El santo grail, papá. Como se le dice, como es la partícula de Dios. Para que entiendan, corillo, en los años 60 el físico Peter Higgs propuso un campo invisible que permea en todo el universo, ¿verdad? Este campo, al interactuar con ciertas partículas, le da masa, ¿verdad? Como les dije, piensen en masa inercial, no piensen en algo que es grande o gigante o que es más super masivo visualmente, sino que por alguna razón algunas partículas necesitan más energía para moverse que otras. Así que este muchacho, Peter Higgs, propuso que debía existir algo así, ¿verdad? Hay algún campo que interactúa con ciertas partículas y le da masa. O sea que la existencia del bosón de Higgs, la manifestación de ese campo, fue un gran enigma durante décadas, corillo. Esto se entendía que debía existir para que cuadraran ciertos cálculos y ciertas cosas que se veían, pero no estábamos seguros que debería existir algo así. Y ahí es donde entra el gran colisionador de hadrones, ¿verdad? El LHC en Suiza,
que fue diseñado en parte para encontrarlo. En 2012, Corillo, el experimento Atlas anunció su descubrimiento. ¿Cómo lo supimos, Corillo? Pues porque detectamos los productos de su desintegración, protones de energía que solo podían explicarse con la presencia del bosón de Higgs. Para que entiendan esto, cómo funciona, ¿verdad?, los colisionadores de partículas. Estos colisionadores de partículas tienen muchas placas de metales y materiales que, dependiendo qué tipo de partícula es y cuánta energía tienen, estas partículas pues pueden atravesar esas placas y atravesar estos diferentes niveles, o los que no se mueven y se crean y se deshacen en segundos, o los que se mueven bien poquito, o los que se mueven súper lejos y súper rápido. Pues dependiendo de eso, ¿verdad? Ciertas partículas tienen ciertas características y todo eso se hace con detectores, ¿verdad? Y hay imágenes completas de todos estos tipos de partículas que se detectan, que atraviesan, qué sé yo, a lo mejor el primer nivel de una barra de acero y el segundo atraviesa un nivel de silicio o atraviesa whatever. Pues dependiendo qué material atraviesa, dependiendo la masa, la velocidad o la velocidad que va, pues sabemos qué tipo de partícula debe de ser. Y hay partículas que inmediatamente, a microsegundos de aparecer, se desvanecen. Esas partículas usualmente son partículas supermasivas, pero entre estas partículas ellos viendo como que estos protones de energía que solo podían explicarse con la presencia ¿verdad?, de una partícula en específico, pues tiene que ser el bosón de Higgs. Y por eso es que descubrieron el bosón de Higgs. Ahora ya ya el bosón de Higgs se ve a cada rato lo ven. Ahora, algo importante saber de verdad de por qué necesitamos estos colisionadores de partículas, y es para exactamente eso, para ver partículas súper pequeñas. Las partículas, ¿verdad?, ya a nivel subatómico son partículas ridículamente pequeñas y necesitamos recrear las condiciones del Big Bang. Así que para eso se utilizan estos colisionadores de partículas, y así es como funcionan los colisionadores, ¿verdad? Aceleran protones a casi la velocidad de la luz y los hacen chocar. Ahora, no es solo el CERN, ¿verdad?, que está en Suiza, ¿verdad?, ese grandote, ¿verdad? Está el LHC, ¿verdad?, ese CERN, que tiene 27 kilómetros de circunferencia. Estos son máquinas gigantescas. También está el Tevatron, que en el Fermilab, ese está en Estados Unidos, que lleva ya, ¿verdad?, ya está desactivado, pero es de 6.3 kilómetros. Está el RHIC de Brookhaven, Estados Unidos también, de 3 kilómetros. Son, ¿verdad?, el de Geneva no era el primero, habían unos otros cuantos, pero si se fijan, necesitaban uno mucho más grande. ¿Por qué? Para poder acelerar las partículas a velocidades más grandes, porque necesitamos mucho más energía de colisión para crear partículas que no se ven, para poder, ¿verdad?, fusionarlas y destruirlas a la misma vez, esas partículas unas con otras, para poder ver, ¿verdad? Porque ciertas partículas solo se dan dependiendo de cierta energía. Altas energías, se pueden descubrir partículas que nunca hemos visto. Por eso es que se necesitaba, ¿verdad?, un colisionador que fuera mucho más grande. Ahora, estos dispositivos están equipados con detectores, ¿verdad?, como el de Atlas y el CMS, que registran trayectoria, energías, tiempo, y por eso sabemos que esas partículas están ahí. Mediante algoritmos y estadísticas se reconstruyen la existencia de partículas breves como el Higgs o los bosones W y Z, ¿verdad?, que son los bosones de la energía nuclear débil. Corillo, cuando hablamos de las fuerzas fundamentales y sus bosones, ¿verdad?, existen 4 fuerzas fundamentales: la gravedad, con el gravitón, lo cual no ha sido aún detectado; el electromagnetismo, que utiliza el fotón, ¿verdad?, la luz, los fotones, como fotografía, imágenes, la luz; la interacción débil, que son los, ¿verdad?, W positivo, W negativo y el Z; y la interacción fuerte, que son los gluones, ¿verdad?, que pegan las cosas, ¿verdad?, glue, de pega. Pero cada bosón media una de estas fuerzas, ¿verdad? ¿Verdad?, son las partículas que interactúan entre otras partículas, que le dan esa fuerza, esa interacción, ¿verdad? Y todas estas tienen propiedades distintas, ¿verdad? Por ejemplo, el fotón no tiene masa, lo que permite que la luz viaje indefinidamente. En cambio, los bosones W y Z sí tienen masa.
Por eso la fuerza débil tiene corto alcance. ¿Y de dónde vienen estas ideas? Porque esto puede parecer bien loco, yo lo sé. Chavales, tranquilos, que yo voy a explicar eso también. La física cuántica, corillo, nació para explicar fenómenos como el efecto fotoeléctrico y la dualidad onda-partícula. Y por si ustedes no saben, el efecto fotoeléctrico fue el primer paper que hizo Einstein. De las cosas por las que se reconoció primero. O sea que Einstein también se le da, ¿verdad? Su palmadita en la espalda, porque hasta este tipo de cosas, de partículas, él tuvo, ¿verdad? Importancia, ¿verdad? En el paper que él escribió sobre el efecto fotoeléctrico. Y, brother, por ahí para abajo, ¿verdad? La física cuántica trató de explicar estos efectos de cosas como el efecto fotoeléctrico y ¿verdad? La dualidad de onda y partícula, ¿verdad? Si las partículas son una onda o si son puntos en el espacio, que by the way son las dos. Y con el tiempo se desarrolló el modelo estándar, ¿verdad? Una teoría que describe todas las partículas conocidas y sus interacciones, ¿verdad? Con la excepción nuevamente de la gravedad. Así que la mayoría de estos descubrimientos provienen de universidades como MIT, Oxford, Stanford y el Imperial College. También están centros de investigación como CERN, Fermilab, Brookhaven, National Lab. Así que, ¿verdad? Esto no son cosas que salen de la nada o del fundillo. En verdad son cositas que son súper estudiadas y, ¿verdad? Hay páginas de donde yo consigo esta información o donde ustedes pueden ir, que es como la misma página de CERN, que es home.cern, que es literalmente el colisionador de partículas ¿verdad? Allá en Geneva. También está arxiv.org, ¿verdad? Que tiene el repositorio de los papers, las diferentes presentaciones sobre estos temas. También pueden ir a inspirehep.net o quantamagazine.org y obviamente pues physics.apps.org. Corillo, quiero ¿verdad? Que le metamos un poquito de casco y especialmente a estas mentes y estas personas que son por lo menos para mí mis medio héroes, que, ¿verdad? Pusieron estas ideas en nuestras mentes. Y no solo eso, ahora ya se han desarrollado a nivel de que las observamos con detectores y todas esas cosas, pero las observamos. Y no solo las observamos, al saber esto y saber estas cosas creamos un montón de tecnología, ¿sabes? De diferentes cosas, incluyendo, ¿verdad? Cómo absorber fotones, ¿verdad? Y píxeles, cómo bregamos con los satélites, cómo bregamos, ¿verdad? Con relojes atómicos, todo esto es entendiendo esto, ¿verdad? Incluyendo la fuerza nuclear, ¿verdad? La energía nuclear, ¿verdad? Que le da energía, ¿verdad? Le da luz, electricidad a muchos sitios. Todo esto sale de esta idea, así que no estaríamos aquí sin genios como, ¿verdad? Dirac, Fermi, Bose-Higgs, Weinberg, Glasgow y Salam, ¿verdad? Sin contar que Einstein mismo bregó con, ¿verdad? El efecto fotoeléctrico. Todo esto científico. Y creo que, ¿verdad? Hay otros que se quedan. Pero, ¿verdad? Estos muchachitos integraron la teoría electrodébil o sin miles de científicos, ¿verdad? Anónimos que también trabajan día y noche en colaboraciones globales. No sé si ustedes han visto cuando se publican papers y de momento los autores de este paper tienen 560 personas y tú dices, wow, 560 personas. Sí, porque es que durante el periodo de 20 años o 30 años que en un laboratorio se estuvo estudiando tal cosa, todos esos estudiantes, profesores, doctores y todos que estuvieron ahí durante el proceso de investigación, todos ellos se les da ¿verdad? Un pedacito de la autoría de estos papers que hablan sobre eso. Así que, ¿verdad? Hay miles de cientos de científicos que son anónimos y mucha gente no los conoce, ¿verdad? No todos son el gran Einstein, que lo conocen en todas esquinas, ¿verdad? O el gran Agustín, ¿verdad? Que está partiendo el internet. Pero, corillo, el estudio de las partículas no solo nos dice de qué estamos hechos, sino también cómo funciona el universo más allá de lo visible. Y yo creo que eso, corillo, está para volar cabeza. Ahora ustedes entienden la diferencia de los fotones, la diferencia de los fermiones, ¿verdad? Que son partículas físicas de la materia, y los bosones, que son partículas de la energía, ¿verdad? Que tienen esas diferentes conexiones, ya saben de dónde han salido y para qué funcionan, incluyendo, ¿verdad? Las hipotéticas como el graviton. Y yo creo que, mira, es tremendo palo de episodio, corillo. Y esto fue curiosidad científica.
Así que mira, síguenos para más episodios donde, ¿verdad?, desentrañamos los misterios del cosmos, papá. Ya tú sabes que estamos matando en las rayas. Corillo, vayan a Amazon o a mis páginas de Curiosidad Científica Podcast para que encuentren los links y todo eso para que nos apoyen comprando los libritos, Corillo, ¿verdad? Libritos de ciencia ficción como libros de física, ¿verdad? Uno de mis libros más vendidos se llama Curiosidad Científica, el universo en arroz con habichuela, mira, donde yo enseño este tipo de cosas que yo voy episodio por episodio, mira, pero de una manera básica, en arroz con habichuela, para que lo entienda, para que se introduzca al mundo de la física, papá. No hay mejor cosa que eso, no hay mejor cosa que uno entender cómo funcionan las cosas. También, obviamente, vayan a mis redes o vayan a todas las plataformas donde salen podcasts que ustedes tienen grabados en su celular y denme follow. Vayan a YouTube y denme follow también. Yo tengo varios miles de personas que me siguen en podcast, pero no llego ni a 1000 en YouTube. Sé que es culpa mía, que no le di cariño a YouTube desde un principio y ahora estoy tratando de catch up. Y es más difícil de lo que uno piensa. Pero, mano, ese apoyo ayuda. Y compartan los episodios, envíenselo a sus amistades, postenlo y me taguean. Escríbanme con más preguntas. E incluso escríbanme con temas que ustedes quisieran escuchar. Mira, y lo hacemos, papá, porque nosotros estamos aquí para complacer la curiosidad. Así que, ya tú sabes. Mira, tampoco se pueden olvidar del Patreon. Patreon.com/Agustín Valenzuela. Patreon.com/Agustín Valenzuela. Que también todos esos links los encuentran en mis páginas. Para historias cortas y muchas otras cositas que posteo ahí que no salen, ¿verdad? Como mis viajes, papers, presentaciones, cositas que yo no hago acá. Y obviamente lo principal son las historias cortas de ciencia ficción, acción, drama, romance, en verdad están volando cabeza. Y hay 2 libros que tienen partes de esas historias que se llaman historias cortas para sentarse en el inodoro, que también lo puedes conseguir en Amazon. Mi último libro de Quantum Traveler y Corillo. Obviamente vayan a jaboneradongato.com y no se olviden de utilizar el código curiosidad para 10% de descuento. Así que tengan una linda semana. Chequeamos, hablamos la próxima semana. Bye bye. No se olviden de buscar la manera de aprender que más les divierta. Y obviamente yo soy el más que los divierte. Este ego, Agustín. Y para ustedes, esto es Curiosidad Científica.